Otoño de 1274. Un pescador en la costa de la isla de Tsushima se quedó paralizado, contemplando el horizonte. No podía creer lo que veía. El mar se había desvanecido en un instante. En su lugar, velas cubrían el cielo. Cientos, quizás miles de barcos. Todo el poder del imperio mongol marchaba hacia esta pequeña isla. Esta flota, bajo el mando de Kublai, era una de las mayores fuerzas de invasión jamás vistas en la historia. 40.000 guerreros, 900 barcos. El imperio que había conquistado China y doblegado a Asia había desatado toda su furia para invadir Japón. Los mongoles eran un ejército invencible. Todos se inclinaban ante ellos. Ahora era el turno de Japón. Pero 80 samuráis esperaban en los acantilados de Tsushima. 80 hombres contra 40.000. ¿Era ilógico? Por supuesto. ¿Un suicidio? Sin duda. Pero eran samuráis. El código del Bushido les había enseñado a no temer a la muerte. Su líder, Suke Kunizo, miró a sus hombres por última vez. Todos sabían que hoy sería el último día de sus vidas, pero ganarían tiempo para Japón. Cada minuto, cada hora, era crucial para el continente. Cuando las primeras flechas atravesaron el aire, el destino de Tsushima quedó sellado. Las flechas mongolas sumieron el cielo en la oscuridad. Comenzaron las explosiones, armas, bombas y bolas de fuego que los japoneses nunca antes habían visto sacudieron la isla. Los samuráis lucharon con honor y valentía. Pero esto fue solo el comienzo. En 24 horas, la mayoría de los 40.000 guerreros mongoles estarían muertos. Cientos de barcos yacerían en el fondo del mar. Los sueños de Kublai se harían añicos. ¿Y cómo? ¿Cómo desapareció el ejército más poderoso de la historia en un solo día? La respuesta ocurrió en un lugar inimaginable. El verdadero enemigo no eran los samuráis. El verdadero enemigo vendría del cielo, y no se podía luchar contra él. A lo largo de este vídeo, examinaremos uno de los desastres militares más rápidos de la historia. Veremos la desesperada resistencia en Tsushima, el poder impredecible de los mongoles y el nacimiento de la leyenda kamikaze. Si te encantan las batallas históricas y los acontecimientos increíbles, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Porque esta historia no se trata solo de guerra. Es una historia sobre la ira de la naturaleza, el coraje humano y el poder del destino. Ahora dime, ¿quién o qué crees que podría destruir un ejército de 40.000 hombres? Comparte tu opinión en los comentarios, porque la respuesta te sorprenderá. ¿Listos? Comencemos. Para comprender a Kublai Khan, primero debemos saber quién fue. Este hombre era nieto de Genghis Khan y el quinto gobernante del Imperio Mongol. Pero no fue solo un conquistador. Kublai también fue un visionario. Conquistó China, fundó la dinastía Yuan y gobernó el imperio más rico del mundo. Para él, Japón no era solo una isla, era el último pedazo que faltaba de su dominio. A mediados del siglo X, el imperio mongol era la mayor potencia del mundo. Tierras que se extendían desde Europa hasta Asia estaban bajo el control de un solo gobernante. La caballería mongol era legendaria, veloz, despiadada y disciplinada. Sus tácticas conmocionaban y aterrorizaban a sus enemigos. Las ciudades se rendían ante la simple mención del nombre mongol, pues resistirse significaba la aniquilación. Pero Japón era diferente. Japón era un archipiélago protegido por el mar. Y lo más importante, Japón tenía samuráis. La cultura samurái no se limitaba a las artes marciales. Era una filosofía de vida. El Bushido Kodo anteponía el honor a la muerte. Un samurái luchaba no para vivir, sino para morir con justicia. Para ellos, ser capturado era la personificación de la vergüenza. El seppuku, o suicidio ritual, era un fin aceptable para preservar el honor.
La estructura de Japón en aquella época también era singular. El shogunato de Kamakura gobernaba. El emperador era meramente simbólico. El poder real residía en el shogun y los señores feudales llamados daimyo. Cada daimyo tenía autoridad absoluta sobre su territorio y poseía su propio ejército samurái privado. Esta estructura fragmentada debilitó a Japón en su conjunto, por un lado, y, por otro, hizo que cada región fuera altamente resiliente. Kublai Khan intentó conquistar Japón por la vía diplomática. Corría el año 1266. Se enviaron los primeros enviados. La carta era clara: obedézcannos o aténganse a las consecuencias. Los japoneses no se tomaron en serio esta amenaza. Algunas fuentes incluso afirman que los enviados fueron humillados y rechazados. Un segundo intento tuvo lugar en 1268. De nuevo, la misma respuesta: negativa. La paciencia de Kublai se estaba agotando. Para el emperador mongol, esto no era solo un insulto, era un claro desafío a su autoridad. ¿Cómo podía atreverse esta pequeña nación insular cuando toda Asia se inclinaba ante él? Kublai había tomado su decisión. Japón sería tomado por la fuerza. Comenzaron los preparativos. Se aceleró la construcción naval en los astilleros coreanos. Se reclutaron soldados de China y Corea. La caballería mongola fue entrenada para la guerra naval. Esto era inusual para los mongoles. Eran maestros de la guerra terrestre. Pero Kublai se mantuvo firme. El mando fue otorgado a Hongdagu y al general Kim Bangong, dos comandantes experimentados. El ejército estaba compuesto por tres grupos principales: caballería mongol, infantería china y marineros coreanos. Un total de 40.000 hombres fueron embarcados en 900 barcos. Su armamento incluía tecnologías nunca antes vistas por los japoneses: bombas de pólvora, catapultas incendiarias y flechas envenenadas. En octubre de 1274, esta enorme flota zarpó. El primer objetivo estaba claro: la isla de Tsushima. Esta ubicación estratégica era la puerta de entrada a Japón. Si Tsushima caía, el continente quedaría indefenso. Los defensores de Tsushima eran conscientes de ello. Sukekuni, So, jefe del clan. So defendió la isla con tan solo 80 samuráis. 80 hombres contra 40.000. Matemáticamente, no tenían ninguna posibilidad. Pero las matemáticas eran irrelevantes para los samuráis. Lo que les importaba era cuánto tiempo podrían resistir, porque el grueso del ejército japonés en Kyushu necesitaba tiempo para prepararse. Cada hora, cada minuto era precioso. Los hombres de Sukekuni So estaban dispuestos a sacrificarse. Este era su deber, su destino, su honor. Mientras los barcos mongoles se acercaban a las costas de Tsushima, dos mundos estaban a punto de colisionar. De un lado, el imperio más poderoso del mundo. Del otro, guerreros que consideraban la muerte su deber. ¿Qué ocurriría en este precipicio? ¿Qué clase de batalla se libraría en las rocas de Tsushima? Y la pregunta más importante era: incluso si los mongoles tomaban la isla, ¿el verdadero enemigo ya estaba en camino? 19 de octubre de 1274. Temprano por la mañana. Los habitantes de Tsushima oyeron un extraño sonido proveniente del mar. Los remos cortaban las olas. Las velas se mecían con el viento. Pero el sonido más aterrador era el rugido de los innumerables barcos. Era como si el mar mismo avanzara hacia la isla. Suke Kununiso reunió a sus hombres. Formaron la última línea de defensa en la playa. 80 samuráis, con sus armaduras y espadas afiladas, habían rezado sus últimas oraciones. Sabían que esta sería su última mañana, pero no había miedo en sus rostros, solo una fría determinación. El mundo quedó en silencio cuando los primeros barcos mongoles llegaron a la costa. En ese momento,
Una de las batallas más desiguales de la historia estaba a punto de comenzar. Sukekuni alzó su espada y gritó: ¡Por Japón! ¡Por el emperador! ¡Por nuestro honor! 80 voces resonaron al unísono. Los mongoles comenzaron a desembarcar en oleadas. Cientos de soldados, miles de soldados. La costa estaba repleta de armaduras, escudos y armas. Pero los samuráis no se retiraron. El primer choque fue brutal. Las espadas japonesas atravesaron las armaduras mongolas. Cada samurái era como una máquina de guerra. Años de entrenamiento, disciplina y preparación espiritual estaban dando sus frutos. Pero los mongoles explotaron despiadadamente su superioridad numérica. Por cada samurái que caía, 10 mongoles se alzaban para reemplazarlo. Las flechas llovían como una tormenta. Pero no eran flechas comunes. Los arcos mongoles tenían un alcance increíble. Los samuráis caían abatidos antes de siquiera acercarse al enemigo. Entonces ocurrió algo que los japoneses nunca habían visto. Explosiones resonaron en el cielo. Bolas de fuego se lanzaron dentro de varas de bambú. Bombas primitivas explotaron en el aire, esparciendo fragmentos de metal en todas direcciones. Era tecnología de pólvora, un arma china. Para los japoneses parecía magia. ¿Cómo iban a combatir el fuego del cielo? Las tácticas mongolas también eran completamente diferentes. Los samuráis creían en la tradición de los duelos uno contra uno. Un guerrero gritaba su nombre, declaraba su linaje y desafiaba a su enemigo solo. Esto formaba parte del bushido. Pero los mongoles ignoraban esta tradición. Para ellos, la guerra no era una danza. Era una misión que ganar. Atacaban en grupos, tendían trampas, se retiraban y volvían a atacar. Esta era la estrategia de Genghis Khan: agotar al enemigo, destrozarlo y destruirlo. Suke Kuniso vio cómo sus hombres se dispersaban a su alrededor, pero no se detuvo. Su espada estaba cubierta de sangre, su armadura, acribillada por flechas, pero seguía en pie. Porque un samurái lucha hasta la muerte, y la muerte se produjo. 12 soldados mongoles lo rodearon. Blandió su espada una última vez. 2 mongoles más cayeron al suelo. Entonces, un birok le atravesó la garganta. Suke Kuniso cayó de rodillas, pero no agachó la cabeza. Incluso en su último aliento, conservó su honor. Cuando le separaron la cabeza del cuerpo, el destino de los 80 samuráis quedó sellado. Tsushima cayó esa tarde. 80 samuráis habían resistido a miles de soldados mongoles. 6 horas. 6 preciosas horas. Pero el precio fue alto. La isla estaba bañada en sangre. Tras la toma de la isla, los mongoles cometieron un acto terrible. Atacaron a la población civil. Quemaron aldeas. Mataron a mujeres y niños. Algunos fueron llevados cautivos en barcos. Les hicieron agujeros en las manos y los ataron con cuerdas. Esto formaba parte de las tácticas mongolas: sembrar el miedo, aterrorizarlos para que su próximo objetivo se rindiera. Pero esta atrocidad tuvo un efecto diferente en Japón. En lugar de miedo, reinaba la ira. Cuando la noticia de Tsushima llegó a Kyushu, los samuráis ansiaron venganza. Los mongoles, en lugar de quebrantar el espíritu japonés, lo avivaron. 2 días después, la flota mongol se dirigió a su siguiente objetivo: 2 islas. Allí se repitió la misma situación. Una pequeña guarnición samurái resistió hasta la muerte. Una vez más, fueron derrotados. Una vez más, se sacrificaron. Una vez más, corrieron contra el tiempo. Para el 26 de octubre, la flota mongol había llegado a la bahía de Hakata, la puerta de entrada a Kyushu, donde aguardaba el verdadero ejército japonés. Miles de samuráis estaban listos para enfrentarse a los mongoles. Los primeros enfrentamientos comenzaron en la playa. Esta vez, los mongoles se enfrentaron a una fuerza igual.
Las flechas japonesas eran letales, las espadas japonesas afiladas y el coraje japonés inagotable. La batalla duró horas. Los mongoles no pudieron avanzar desde la playa. Los japoneses no los obligaron a retroceder hacia el mar. Se produjo un punto muerto. Al anochecer, los comandantes mongoles tomaron una decisión. Se retirarían a sus barcos, se posicionarían en el mar para pasar la noche y atacarían con fuerzas de refuerzo por la mañana. Era una estrategia lógica, pero esta decisión se convertiría en uno de los mayores errores de la historia, porque el cielo estaba cambiando. El viento arreciaba. Las nubes se oscurecían. El mar se volvía turbulento y los comandantes mongoles no se daban cuenta de nada. Les aguardaba una fuerza que ningún hombre podría vencer. Habían ganado en Tsushima e Iki. Habían encontrado resistencia en Hakata. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Solo que esta vez el enemigo no eran los samuráis. El enemigo era la naturaleza misma. Al caer la noche sobre la bahía de Hakata, 900 barcos mongoles se mecían en las olas. En cubierta, soldados cansados descansaban. Algunos curaban sus heridas. Otros discutían planes para el día siguiente. Los comandantes se reunieron en el buque cuartel general. La reunión fue larga. Las discusiones, acaloradas. El general Hong Dagu lamentó la decisión de retirarse al barco. Si nos hubiéramos quedado en tierra, Kyushu sería nuestro ahora, se quejó. Pero otros comandantes argumentaron que los soldados estaban cansados y que navegar de noche era más seguro. Después de todo, la armada japonesa era débil. No esperaban un ataque nocturno. Se planeó un desembarco con fuerzas de refresco para la mañana. Pero la naturaleza tenía otros planes. Con el paso de las horas, el viento arreció. Las olas se alzaron. Los barcos comenzaron a mecerse con más violencia que antes. Algunos marineros se pusieron nerviosos. Los capitanes coreanos miraron al cielo y susurraron con inquietud. Estas señales no presagiaban nada bueno. Justo antes de la medianoche, llegó la primera ola gigantesca. Se estrelló contra los barcos como un muro de 10 metros de altura. Un barco volcó. Los soldados salieron a cubierta en masa. Se oyeron gritos. Pero esto fue solo el principio. Porque esa noche, la historia estaba a punto de presenciar uno de los tifones más mortíferos jamás registrados. Los japoneses le dieron a este fenómeno un nombre: kamikaze, el viento divino. Creían que los dioses protegían a Japón, y esa noche se sintió como si realmente intervinieran. Alrededor de las 2, el tifón azotó la bahía de Hakata con toda su fuerza. Los vientos superaron los 100 kilómetros por hora. Las olas alcanzaron alturas de 15 metros. El cielo se llenó de relámpagos. Los truenos ahogaron incluso los gritos, y la flota mongola se sumió en el caos absoluto. Los barcos se zarandeaban como juguetes. Algunos chocaban con otros. Los troncos de madera crujieron y se hicieron añicos. Las velas se rasgaron. Los mástiles se rompieron. Los timoneles perdieron el control. Las anclas fallaron. Cada barco quedó a merced de las olas. Los soldados en cubierta buscaban algo a lo que aferrarse, pero las olas los arrastraban. Su armadura se volvía más pesada a medida que entraba agua. Se hundían. La caballería mongola era invencible en tierra, pero allí, en el agua, no podían hacer nada. Cientos de hombres fueron tragados por las oscuras aguas. Sus gritos se perdieron en el viento aullante. Algunos barcos se dirigieron a la deriva hacia la orilla. Pero eso no fue salvación. Los barcos que chocaron contra las rocas quedaron destrozados. Los soldados fueron arrojados a las rocas, con sus cuerpos destrozados. Algunos lograron llegar a la orilla, pero allí los esperaban samuráis japoneses, listos para masacrar a los cansados, desarmados y conmocionados soldados mongoles.
Incluso el buque de mando, aunque el más grande de todos, se balanceaba. Cuando el general Hong Dagu subió a cubierta, la vista fue una pesadilla. Escombros flotando, soldados gritando, barcos hundiéndose. La mitad de su flota ya había desaparecido, y la tormenta no daba señales de amainar. El viento amainó ligeramente al amanecer, pero el daño ya estaba hecho. Al amanecer, el panorama en el Golfo de Hakata era apocalíptico. Cientos de barcos se habían hundido o destruido. Las costas estaban sembradas de cadáveres. El mar se tiñó de rojo. Los supervivientes estaban en shock. Hong Dagu intentó contar los barcos restantes. De los 900 barcos, solo unos 300 seguían a flote, y la mayoría estaban dañados. De los 40.000 soldados, solo unos 13.000 habían sobrevivido. 27.000 hombres habían desaparecido en una sola noche. Un desastre así nunca se había visto en la historia. Los comandantes intentaron reunir a sus fuerzas. Quizás podrían continuar el ataque, pero la moral de los soldados se había derrumbado. Muchos creyeron que era una señal. Los dioses protegían a Japón. Si se quedaban allí, todos morirían. Los heridos gemían. Faltaban suministros. La mayoría de los barcos necesitaban reparaciones. Y lo peor de todo, el ejército japonés seguía allí, alineado en la orilla. Miles de samuráis esperando. No se habían visto afectados por la tormenta. Aún estaban frescos, aún fuertes. Hong Dagu tuvo que tomar la decisión más difícil: retirarse. Dejar atrás el sueño de Kublai, su orgullo, su inversión, y regresar. Pero no había otra opción. Quedarse allí significaría la destrucción de todo el ejército. El 27 de octubre de 1274, la flota mongol partió del Golfo de Hakata. Los barcos restantes, con las velas dañadas, zarparon rumbo a Corea, dejando miles de muertos a su paso. Las atrocidades que habían cometido en Tsushima e Iki ahora los atormentaban. Pero esta vez, la justicia había llegado por obra de la naturaleza. Los samuráis japoneses observaban desde la orilla. Al desaparecer los barcos mongoles en el horizonte, se alzó un grito de triunfo. Pero esta era una victoria cualquiera. Era un milagro. El sacrificio de 80 samuráis, la resistencia de miles de guerreros y el poder de la naturaleza se habían combinado. Japón estaba a salvo. Esa noche se recitaron oraciones en los templos. El emperador dio gracias a los dioses. La palabra kamikaze resonó en sus labios. El viento divino había salvado a Japón. Nada volvería a ser igual, porque había nacido una leyenda, la leyenda de la invencibilidad de Japón. Pero Kublai Khan no quería oír eso. Cuando llegó la noticia del regreso de los barcos naufragados a Corea, el emperador se horrorizó. 40.000 hombres, 900 barcos, millones de oro, todo desaparecido en una sola noche. ¿Cómo era posible? La ira y la vergüenza consumieron a Kublai Khan. ¿Un tifón? ¿Los dioses? No eran excusas. Los mongoles no aceptarían la derrota y vengarían ese insulto. Un día, Japón pagaría el precio, pero ese día llegaría 7 años después, y un segundo kamikaze volvería a desplegarse. Porque algunos lugares nacen para no ser conquistados, y Japón era uno de ellos. El silencio reinó en el palacio de Kublai Khan. La ira del emperador era algo que todos temían. Los comandantes inclinaron la cabeza. Hong Dagu se arrodilló. Tenía que explicar la derrota. Pero, ¿cómo podría explicarla? ¿Acaso los dioses protegían a Japón? Decir tal cosa solo intensificaría aún más la ira del emperador. Kublai miró el mapa. Japón seguía allí, aún invicto. Esto era inaceptable. El imperio mongol nunca antes había mostrado una retirada tan vergonzosa en su historia, y él tenía que limpiar esa mancha. Tomó una decisión. Japón caería inevitablemente, pero esta vez los preparativos serían más exhaustivos.
Comenzaron años de preparativos. Se construyeron más barcos. Se entrenaron más soldados. Se movilizaron recursos de China y Corea. El único pensamiento de Kublai era doblegar a Japón. Pero estos preparativos también le dieron tiempo a Japón. Los japoneses no se quedaron de brazos cruzados. El desastre de 1274 fue una advertencia. Los mongoles regresarían. Parecía seguro. El shogunato construyó murallas defensivas a lo largo de toda la costa de Kyushu. Diques de piedra de 3 metros de altura se alzaban a lo largo de la bahía de Hakata. Estaban diseñados para impedir que los barcos se acercaran a la costa. Los samuráis vigilaban constantemente. Los templos rezaban sin cesar. Los kamikazes habían venido una vez. Quizás volverían. Han pasado 7 años. En 1281, Kublai estaba listo. Esta vez, la flota era increíblemente grande. Se formaron 2 flotas separadas. La primera zarpó de Corea con 900 barcos y 40.000 soldados. La segunda partió del sur de China con 3.500 barcos y 100.000 soldados. Un ejército total de 140.000 hombres. Fue una de las mayores invasiones anfibias de la historia. Kublai Khan no dejó nada al azar. En junio, la flota mongol recuperó Tsushima y 2 islas. Esta vez, la resistencia fue menos intensa. Las islas cayeron rápidamente. A principios de julio, toda la flota llegó a la bahía de Hakata. Pero esta vez se encontraron con muros. Los japoneses estaban preparados. Los mongoles intentaron desembarcar, pero los muros de piedra impidieron que los barcos se acercaran. Los samuráis japoneses asaltaron los barcos mongoles en pequeñas embarcaciones. Las incursiones nocturnas mantuvieron despiertos a los soldados mongoles. Semanas de combate no dieron resultados. Los mongoles no pudieron avanzar. Los japoneses no pudieron ser repelidos. Se produjo otro estancamiento. Cuando llegó agosto, la flota mongola seguía esperando en el mar. Los comandantes estaban indecisos. ¿Qué debían hacer? Los suministros en los barcos escaseaban. Los soldados enfermaban. La moral estaba baja. Llevaban 7 años preparándose, pero volvían a enfrentarse a los mismos problemas. Quizás deberían retirarse. Pero en la noche del 15 de agosto, la decisión estaba tomada por ellos. El cielo se oscureció de nuevo. El viento volvió a ser más fuerte. Las olas se levantaron de nuevo. El segundo kamikaze golpeó la bahía de Hakata. Fue como si la historia se repitiera. Esta vez el tifón fue aún más violento. Duró 2 días. 4.000 barcos fueron destruidos o hundidos. 100.000 soldados se perdieron en el mar. Murieron en las rocas o fueron masacrados en la costa por los japoneses. El imperio mongol sufrió su mayor desastre militar en la historia. Las pérdidas de 1274 palidecieron en comparación. Los sobrevivientes regresaron en un estado de absoluta devastación. Esta vez Kublai Khan permaneció en silencio. La vergüenza superó la ira. Un tercer plan de invasión fue devastado pero nunca implementado, porque ahora todos lo sabían. Japón era inconquistable. 2 veces lo intentaron los mongoles. 2 veces los tifones los destruyeron. 2 veces la naturaleza se convirtió en la protectora de Japón. Para los japoneses, esto era una prueba de protección divina. La leyenda kamikaze quedó grabada en sus corazones. Durante siglos, Japón se sentiría invencible, y esta creencia moldearía el espíritu de la nación. El imperio mongol abandonó su sueño de conquistar Japón. Kublai Khan cargó con el dolor de esta derrota el resto de su vida. Su mayor ejército había sido destruido en el mar, su mayor armada, destrozada por las olas, y su mayor enemigo no era el hombre, sino la naturaleza. Pero la pregunta era esta: ¿habían intervenido realmente los dioses o los errores estratégicos de los mongoles y los tiempos de la naturaleza provocaron este resultado?
La palabra kamikaze significa viento divino en japonés. Tras los tifones de 1274 y 1281, esta palabra se convirtió en un elemento central de la cultura japonesa. Ya no era solo un fenómeno meteorológico, era una intervención divina, prueba de la santidad e inviolabilidad de Japón. Durante siglos, esta creencia moldeó la identidad japonesa. Se contaban historias en los templos. Los niños escuchaban la leyenda kamikaze de sus mayores. Los samuráis veían este milagro como la fuente de su valentía. Si los dioses protegían a Japón, ningún enemigo podría vencer. Esta creencia se convirtió en un escudo cultural. Pero esta armadura tenía un precio. ¿Cómo se llamaban a sí mismos los pilotos japoneses cuando realizaban ataques suicidas contra barcos enemigos durante la Primera Guerra Mundial? Kamikazes. Los descendientes del viento divino demostraban la misma abnegación. Un tifón del siglo VII aún resonaba en el siglo XX. La historia está llena de ciclos tan extraños. Desde una perspectiva militar, la derrota mongola ofrece muchas lecciones. En primer lugar, la estrategia que ignora la naturaleza está condenada al desastre. Los mongoles eran maestros de la guerra terrestre, pero el mar era un mundo aparte. Mantener una flota en aguas japonesas durante la temporada de tifones era suicida, pero la arrogancia eclipsó la lógica. En segundo lugar, la ventaja defensiva puede anular la superioridad numérica. Los japoneses lucharon cada vez con menos soldados, pero defendían su propio territorio. Cada roca, cada bahía, cada costa les resultaba familiar. Los mongoles, en cambio, luchaban en un terreno desconocido. Las dificultades logísticas, la baja moral y las condiciones meteorológicas favorecieron a los defensores. En tercer lugar, la comprensión cultural es crucial en la guerra. Los mongoles subestimaron la cultura samurái japonesa. Confundieron su valentía a muerte con fanatismo. Pero esta valentía les permitió ganar 6 horas en Tsushima, posibilitó la resistencia en Hakata y, en última instancia, mantuvo viva la moral japonesa ante la llegada de los kamikazes. Entonces, ¿fue el kamikaze realmente un milagro? Científicamente hablando, no. Los tifones ocurren en esa región todos los años. Agosto y octubre eran temporada de tifones. Ignorar este riesgo fue un error estratégico para los mongoles. Pero para los japoneses, la sincronización tan perfecta no pudo haber sido una coincidencia. 2 veces, la tormenta llegó en el momento más crítico. 2 veces, Japón se salvó. Quizás el verdadero milagro fue la combinación de valentía humana y eventos naturales. El sacrificio de Sukekuni-son de no haber sido por la intervención de los 80 samuráis en Tsushima, no habría permitido a los mongoles avanzar más rápido. Sin las murallas defensivas de Hakata, los mongoles se habrían atrincherado en tierra. El tifón les habría infligido menos daños. Cada pequeño acto de resistencia, cada decisión estratégica, cambiaba el resultado. Historia, héroes y dioses, estrategias y azar. Todo se entrelazó, y finalmente, Japón sobrevivió. El imperio mongol sufrió su primera gran derrota de la historia. La leyenda de Kublai quedó empañada por esta mancha. Si hoy paseas por la orilla de la bahía de Hakata, aún puedes encontrar vestigios de aquellas antiguas murallas defensivas. En Tsushima se alza un monumento a Sukekuniso. Japón no ha olvidado a los kamikazes, porque esta no es solo una historia de guerra, es la historia de la identidad de una nación, su fe, su espíritu. Y 750 años después, aún aprendemos de esta historia. ¿Puede la arrogancia vencer a la naturaleza? ¿Puede el coraje superar la desventaja numérica? ¿Acaso el destino o nuestras decisiones moldean nuestras vidas? Quizás las respuestas
se escondan en las olas de la bahía de Hakata, las rocas de Tsushima y los vientos de aquel tifón. Si aprendiste algo de esta historia, compártelo en los comentarios. ¿Cuál crees que fue el momento más crítico? ¿El sacrificio de Suke Kunison o el desarrollo de Kamikaze? Y recuerda, la historia está llena de historias como esta. Suscríbete a mi canal. Exploremos otra leyenda en el próximo video. Porque el pasado es la clave de nuestro futuro.